Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de antiarrítmicos. Y antes de empezar a hablar de los fármacos, vamos a hacer un pequeño repaso de los potenciales de acción. Porque cada uno de estos fármacos va a actuar en una parte del potencial de acción. Hacia la derecha de la pantalla vamos a ver el potencial de acción del músculo cardíaco, que tiene varias fases, la fase 0, 1, 2, 3 y 4. En la fase 0 lo que sucede es una despolarización rápida a partir de un impulso que genera la despolarización. Lo que va a haber es una entrada de sodio a la célula, y posteriormente va a continuar con la fase 1, en donde vamos a tener una repolarización inicial, y esto va a estar dado porque empieza a ingresar parte del calcio, pero también a salir despacito el potasio, lo que en la fase 2 va a generar este equilibrio iónico, porque entran y salen cationes, generando la meseta de la fase 2. A continuación de esta va a venir ya la fase de respolarización, que es la fase 3, en donde lo que sucede es el egreso masivo de potasio, o sea, sale todo ese potasio de la célula, y empieza a acercarse otra vez hacia los potenciales negativos y volver a la fase de reposo. En la fase de reposo lo que hay es, se busca un equilibrio eléctrico a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa y a través de la bomba de calcio-sodio. En estas fases vamos a ver que se genera el potencial de acción y vamos a tener periodos refractarios absolutos y relativos. Mientras que hacia la izquierda de la pantalla vamos a ver el potencial de acción, pero de las células marcapasos, de estas células que tienen el automatismo. Y ya las diferencias que encontramos es que, por ejemplo, la fase de reposo, que es la fase 4, que está pintada en color rosa, esta fase ya es una pendiente y no una recta. Eso es lo que las vuelve a las células más excitables. Después tenemos, y está más que nada manejada por el ingreso de sodio a la célula. Después tenemos la despolarización, que empieza a ingresar calcio a la célula, y de esta forma se termina de positivizar, cruza el umbral y se genera el potencial de acción. Y rápidamente vemos la repolarización con la salida de potasio, en donde lo vemos representado en la pendiente de descenso azul. Con estos dos potenciales de acción vamos a ir viendo a lo largo de la clase cómo actúan los diferentes antiarrítmicos. Y para hablar de antiarrítmicos tenemos que evocarnos a la clasificación de Vaughan y Williams, que es una clasificación bastante vieja sobre los antiarrítmicos, pero hoy en día, a pesar de sus limitaciones, sigue siendo la más usada. ¿Por qué limitaciones? Porque en realidad los fármacos ejercen más de un efecto. Son fármacos que se agrupan, ¿sí?, en diferentes grupos y que se dedican más que nada a un tipo de efecto, pero vamos a ver que en el grupo 3, por ejemplo, los fármacos son bien heterogéneos y alguno de ellos hace los efectos de los 4 grupos, ¿sí? Entonces, por eso sus limitaciones, porque en realidad ya no están tan encasillados esos fármacos y tienen diferentes efectos en un mismo grupo. Y además, muchos de estos fármacos que se adjudican a un grupo tienen metabolitos activos que hacen efectos de otro grupo. Entonces, por eso decimos esto de la limitación, pero sigue siendo la más usada, y vamos a ver que se va a seguir usando cuando uno quiere tratar de clasificarlos. Sin embargo, se cree que la mejor táctica para usar un antiarrítmico es la táctica siciliana, que lo que plantea es que primero hay que identificar el tipo de arritmia que tenemos, el mecanismo en el que se genera esa arritmia. Después de determinar el parámetro vulnerable de esa arritmia, o sea, qué es lo que yo puedo variar. Después ver el blanco a donde puedo atacar en esa arritmia, y recién ahí ver si le puedo ofrecer un fármaco para ese blanco y esa variable. Y hablábamos que la clasificación de Vaughan tenía grupos, y tenemos 4 grupos, que tenemos el grupo 1, que bloquean predominantemente los canales de sodio, y dentro de este va a haber una subclasificación, que es el 1A, que lo forman la quinidina y la procainamida, el 1B, que lo forman la fenitoína y la lidocaína, y el 1C, que forma la propafenona y la flecainida. Después tenemos el grupo 2, que lo forman los beta-bloqueantes, que esto ya tuvimos una clase destinada a los beta-bloqueantes, dentro de ellos el propanolol, el metoprolol, carbenebigolol y timolol. El grupo 3, que bloquean predominantemente los canales de potasio. Este es el grupo más heterogéneo de todos, que tenemos la miodarona, el sotalol, la ibutilida y la dronedarona. Y el grupo 4, que
bloquean los canales cálcicos. Y acá está el verapamil o el diltiazem, también tenemos la amlodipina, la nifedipina, pero dentro de los bloqueantes cálcicos, los más antiarrítmicos son los no hidropiridínicos, como vamos a ver más adelante. Y para abocarlo a lo que vimos antes, esto es un esquema a grandes rasgos del sitio de acción de cada grupo de antiarrítmicos según la clasificación de Vaughan y Williams. ¿Por qué digo a grandes rasgos? Porque repetitivamente hay grupos que actúan a su vez en otros lados, ¿sí? Entonces, como dijimos antes, el grupo 1 bloqueaba los canales de sodio, entonces va a actuar en la fase 0, ¿sí? Después tenemos el grupo 2, que son los beta bloqueantes, predominantemente actúan en la fase 4, en la fase de reposo y en las células de marcapaso. El grupo 3, que decíamos que era el más heterogéneo, dentro de ellos está la miodarona, y ya adelantando un poquito sobre la miodarona tiene efectos sobre los 4 grupos, entonces va a actuar en todas las fases. Y el grupo 4, que son los bloqueantes cálcicos, van a actuar en la fase 2 predominantemente de esta meseta. ¿A través de qué mecanismos van a suprimir las arritmias de estos fármacos? Principalmente dos, el automatismo y la reentrada. Sobre el automatismo, ¿qué van a hacer? Van a frenar la frecuencia de descarga espontánea del marcapaso automático, van a deprimir las pendientes de despolarizaciones, esta fase 0 que vemos siempre tan vertical, el objetivo es tratar de llevarla lo más horizontal que se pueda. De esa forma se retrasa la despolarización, se desplaza el voltaje umbral hacia el 0 y se hiperpolariza de esta forma el potencial de membrana. Y cuando actúas a nivel de la reentrada, hace principalmente dos mecanismos. Mejora la conducción y de esta forma elimina el bloqueo unidireccional, no continuando la reentrada, ¿sí? Entonces el potencial llega con mayor rapidez y lo va a encontrar en periodo refractario y ahí se bloquea la reentrada. O al revés, deprimiendo la conducción, entonces en vez de generar un bloqueo unidireccional, termina generando un bloqueo bidireccional, el potencial va por las dos vías y se bloquea igualmente la reentrada. Y también generando un mayor periodo refractario en estas vías. Una complicación que tienen los fármacos antiarrítmicos es esto de la proarritmia. ¿Qué es la proarritmia? Son las arritmias cardíacas inducidas o agravadas por los fármacos, constituyendo un problema clínico sumamente grave, porque nosotros estábamos buscando el efecto contrario. ¿Cómo se manifiesta la proarritmia? Aumentando la frecuencia de una arritmia preexistente, o sea, yo tengo un paciente con una FA de alta respuesta, intento dar un tratamiento antiarrítmico y en vez de bajarle la respuesta le aumenté más, eso es una proarritmia. El mantenimiento de una arritmia previamente no mantenida, algo que era más paroxístico, se vuelva más persistente, o la aparición directamente de una arritmia nueva, que como vamos a ver, es un efecto temido de los 1C, que son los que más predisposición tienen, al igual que el grupo 3, a generar torsadas de punta. El mecanismo más frecuente se debe a que se prolonga la repolarización o al desarrollo de postdespolarizaciones tempranas. Esto de las postdespolarizaciones tempranas son los que más van a generar las torsadas. Y se da en un 5 a un 10% de los pacientes que van a recibir este tratamiento. No es tan bajo el porcentaje. Y vamos a empezar con el primer grupo, ¿sí? Que es el grupo 1. El grupo 1 lo que hace es bloquear los canales de sodio. Y como vimos, canales de sodio hay prácticamente en la mayor parte del potencial de acción. Vamos a tener los canales abiertos y los canales inactivos, ¿sí? Dentro de los canales abiertos o activos, estos van a predominar en la fase 0, en la que se desencadena esta pendiente de la fase 0 que va a generar el sobrepaso del umbral y desencadenar el potencial de acción. Y después tenemos los inactivos que van a estar en la fase 1, 2 y 3 ya con menor potencia. ¿Y por qué esto es relevante? Porque todos los fármacos que están en el grupo 1 que bloquean los canales de sodio, algunos van a bloquear los activos y otros van a bloquear los inactivos. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, el grupo 1 va a ocupar prácticamente la mayor parte de las fases del potencial de acción. Y esto nos habla que son fármacos que son adecuados para tratar taquicardias, o sea, taquiarritmias. ¿Por qué? Porque si yo tengo potencial de acción que está acelerado, voy a poder, con alguno de los fármacos, atacar cualquiera de esas fases. En cambio, si yo tengo una bradiarritmia, va a predominar en la fase de reposo.
y en la fase de reposo no actúa ninguno de ellos. Por eso se les dice que son dependientes de uso, porque dependen de la frecuencia cardíaca, ¿sí? O sea, son fármacos que van a tener mejor efecto cuando estamos con frecuencias altas, pero tiene que ver porque actúan en la parte de desencadenado del potencial de acción y no en la fase de reposo, ¿sí? Eso es lo que está escrito ahí abajito para que quede de recuerdo, pero es la explicación. El grupo 1, decíamos entonces, que bloquea predominantemente los canales de sodio, ¿sí? Retardan la fase 0, hablábamos que trata de horizontalizar la pendiente de despolarización, como vemos en la figura, tenemos en negro el potencial real sin modificarse y en rojo cómo se trata de horizontalizar esa despolarización y que va a generar un retardo en la despolarización. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los tres grupos? La velocidad en que lo hacen, ¿sí? Y eso va a cambiar la potencia del fármaco. Cuanto más horizontalizado está ese potencial, más potente es el fármaco. Cuanto más está acercado a lo vertical, a la real del potencial de acción, es menos potente. Y en el electrocardiograma, ¿cómo se va a representar esto? Por el ancho del QRS, ¿sí? El QRS se va a empezar a ensanchar. Y es una parte de la que nosotros vamos a vigilar cuando usamos estos fármacos. Pero habíamos dicho que los grupos no eran el único efecto que tenían. Los del grupo 1 también bloquean canales de potasio en menor medida, no es su efecto predominante. ¿Y qué va a generar esto? Que va a actuar en las fases 1, 2 y 3, y que va a prolongar el potencial de acción. Entonces, si prolonga el potencial de acción, prolonga el periodo refractario, ¿sí? Y en el electro, ¿cómo lo vamos a ver? Con aumento del QT, ¿sí? Esto del electro es importante porque es lo que nos va a permitir a nosotros vigilar a los pacientes que estén medicados con estos fármacos, ¿sí? Entonces, como vemos en el esquema de abajo, el periodo refractario aumenta y el potencial de acción aumenta en rojo cuando utilizamos estos fármacos que bloquean los canales de potasio. El grupo 1A, lo mismo de recién, que reducen la velocidad en la fase 0, ¿sí? La cinética de comienzo y cancelación del fármaco habla de cuánto se une y se desune del receptor ese fármaco. Es de rapidez intermedia. De todos los del grupo 1, este es intermedio, está en el medio. Y lo hace en menos de 5 segundos. O sea, se une y se desune en ese tiempo. Y dentro de este vamos a encontrar la quinidina, la procainamida y la disopiriamida, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la quinidina. La quinidina es un fármaco que en realidad prácticamente ya no se comercializa, pero es el prototipo del 1A, o sea, es el que nosotros siempre que hablamos de un fármaco de grupo 1A, se lo compara con la quinidina. Entonces, para saber qué hace este fármaco, lo que hace es suprimir el automatismo en las fibras de Purkinje, a nivel del nodo sinusal también, pero en el nodo sinusal solamente lo hacen los pacientes que están enfermos. Los pacientes que tienen nodo sinusal, la quinidina no hace nada. Nodo sinusal, perdón, sano. Aumenta la descarga del nodo sinusal y mejora la conducción del nodo AB de forma refleja. Esto es como un efecto como secundario, más que nada por un efecto anticolinérgico y por bloqueo alfa-adrenérgico. Hemodinámicamente, ¿en qué repercute la quinidina cuando la usamos? En hipotensión por el bloqueo alfa-adrenérgico. ¿Y cómo se usa? Las concentraciones en sangre alcanzan las 3 a 4 horas de una vez que se ingiere. Se elimina tanto por el hígado como por el riñón. La semivida del fármaco es de 5 a 8 horas y la dosis habitual para adultos es de 300 a 600 miligramos 4 veces al día. Se puede realizar dosis de carga para alcanzar las dosis más rápido y es de 600 a 1000 miligramos esta carga. ¿Cuándo se podría usar la quinidina, más allá que está en desuso? Es más que nada, se podía usar antes para el uso de tratamiento de FB primarias, en síndromes de Brugado, síndromes de QT corto y en arritmias fetales. Como tiene una alta predisposición para hacer torsadas de puntas, se empezó prácticamente a no realizar más tratamientos con la quinidina. Y dentro de los efectos adversos tenemos trastornos digestivos, más que nada por el uso prolongado, consecuencias tóxicas a nivel del sistema nervioso central, como acúfenos, hipoacusias, trastornos visuales, psicosis, delirio, reacciones alérgicas, bloqueos AB completos y que prolongue el intervalo QT. Con cualquiera de ellos se recomendaba suspender el fármaco. Y después, dentro de este mismo grupo, tenemos la procainamida.
que a nivel el efecto electrofisiológico es lo mismo que la guanidina, hace lo mismo. Bloquea los canales de sodio, en menor medida los de potasio, y también actúa en la bomba de sodio-potasio ATPase. Hemodinámicamente repercute en la contractilidad, pero solamente en dosis altas, si no, no tiene efectos hemodinámicos. Su concentración máxima se encuentra aproximadamente en 1 hora, tiene una semivida de eliminación de 3 a 5 horas, y el 50% lo va a hacer por riñón y un 30% por hígado. En los pacientes que son de edad avanzada, que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, tienen que disminuirse las dosis. Y puede administrar de todas las formas, oral, intramuscular y endovenoso. Se pueden usar dosis de 25 a 50 miligramos en 1 minuto y repetirlo cada 5 minutos hasta que yo logre controlar la arritmia o hasta que el paciente se hipotense o se genere una prolongación del QRS mayor al 50% del basal. También se pueden dejar infusiones continuas de 2 a 6 miligramos por minuto. Vía oral se puede usar, pero con intervalos de 3 a 4 horas, y para alcanzar la dosis diaria generalmente se necesitan de 2 a 6 gramos. ¿Para qué se suele usar la procadinamida? Para bloquear vías accesorias en pacientes con taquicardias supraventriculares y síndromes de Wolff-Parkinson-White, y en pacientes que tienen sospechas de síndrome de Brugada con electros normales, porque cuando le infundís la procadinamida suele en general, en los pacientes predispuestos, el patrón de Brugada. Se usa bastante en los estudios electrofisiológicos. Efectos adversos: mialgias, exantemas, vasculitis, fenómenos de Raynaud, efectos digestivos y centrales, pero son de menor frecuencia. Dentro del grupo 1B, también seguimos con que bloquean los canales de sodio, pero estos son en el estado inactivo, o sea, no tocan la fase 0, sino en la 1, 2 y 3. Por ende, son los de menos potente de todo el grupo. Son más efectivos a frecuencias elevadas, ¿sí? Porque ocupan la parte ancha del potencial de acción, y tienen poco efecto a frecuencias bajas. Y su principal uso es en pacientes que tienen TB de origen isquémico o por reentrada. ¿Cuáles van a incluir? La lidocaína y la fenitoína. La lidocaína, como ya dijimos, su efecto, sí se une de forma rápida, ¿sí? En 1 segundo es la unión y cómo se separa del receptor. La lidocaína potencia su acción en situaciones de isquemia, es decir, cuando estamos taquicárdicos, cuando hay pH reducidos, cuando hay mayor concentración del potasio extracelular y cuando hay un descenso del potencial de acción de membrana, la lidocaína actúa con mayor potencia. Tiene la capacidad de convertir áreas de bloqueos en reentradas unidireccionales en bidireccionales, y no suele tener efectos hemodinámicos. O sea, cuando infundimos lidocaína, el paciente las tolera bien hemodinámicamente, y eso también está bueno en situaciones de pacientes con isquemia que por ahí están inestables hemodinámicamente, se puede utilizar. La semivida de eliminación es de 1 a 2 horas. La dosis de mantenimiento debe reducirse si el paciente está cursando síndrome de bajo gasto cardíaco, y el uso puede ser de forma endovenosa, intramuscular también, pero vía oral no, porque tiene un gran vaso hepático y prácticamente no se termina absorbiendo nada. ¿Cómo son las dosis? Un bolo de 1 a 2 miligramos por kilo, a un ritmo de 20 a 50 miligramos minuto. Y puede repetirse bolos cada 5 minutos hasta que se logre el objetivo terapéutico. La indicación: TB isquémicas y TB por entradas, como dijimos antes, ¿sí? Y a pesar de eso tienen eficacia moderada para tratar arritmias ventriculares. Y es prácticamente nula para el tratamiento de taquicardias supraventriculares. Dentro de los efectos adversos de la lidocaína vamos a tener mareos, parestesias, confusión, estupor, coma, convulsiones y rara vez hipertermia maligna. La fenitoína, que nosotros lo conocemos más frecuentemente como este fármaco antiepiléptico, su valor como antiarrítmico es escaso, por eso lo conocemos más por otro lado, pero ¿qué efecto electrofisiológico genera? Suprime con eficacia el automatismo anormal inducido por los digitálicos en las fibras de Purkinje. Aumenta la pendiente, ¿sí? Esta pendiente de la fase 0, aumenta la pendiente en el periodo refractario relativo, como también la sensibilidad de la membrana. Tiene una mínima influencia en la descarga sinusal y en la conducción AB,
y hemodinámicamente tampoco repercute la infusión de fenitoína. En su farmacocinética, la absorción oral es incompleta y su concentración en plasma llega recién a las 8 horas. Cuando se administra de forma endovenosa hay que tratar de hacerlo por vías centrales, porque cuando lo hacemos por accesos periféricos genera mucho dolor en la infusión y flebitis. Por eso mismo no se usa el fármaco de forma intramuscular o hay que evitar usarlo. De hecho, también pueden generar necrosis estériles en las zonas donde se colocan intramusculares. La semivida de eliminación del fármaco es de 24 horas, disminuye en fallas hepáticas, o sea, se prolonga, y las concentraciones terapéuticas, tanto para las arritmias como para las epilepsias, son las mismas. La administración. Se administran 100 miligramos endovenosos cada 5 minutos hasta corregir la arritmia, o que aparezca un efecto adverso o llegar a 1 gramo, o sea, ese es el límite. Mientras tanto, puedo dar 100 miligramos mientras no sucedan esas cosas cada 5 minutos. Generalmente, para corregir las arritmias por digitálicos se necesitan entre 700 y 1000 miligramos. Y en el caso que se requiera dar vía oral, se hace una dosis de carga de 1000 miligramos el primer día, el segundo y el tercer día se dan 500 miligramos y luego se mantiene con 300 a 400 miligramos día. Y se usa, como ya dije anteriormente, para arritmias auriculares y ventriculares ocasionadas por toxicidad de digitálicos. Efectos adversos, los más frecuentes a nivel del sistema nervioso central, que son los mareos, nistagmus, ataxia, somnolencia, estupor, coma. A nivel digestivo, náuseas, anorexia, y por administración prolongada pueden generar lupus inducido, hiperglucemias. Y en el grupo C, del grupo 1, que también bloquean los canales de sodio, pero en estado activo, es decir, volvemos para la fase 0, generan una mayor pendiente, es decir, que son los que tienen más potencia, la vuelven más horizontal en lo posible a esa pendiente, por lo cual son los más efectivos de este grupo. ¿Y cuáles va a incluir? La flecainida y la propafenona, pero son los más proarrítmicos. Y ese es el problema mayor que tienen estos fármacos, por lo cual hay que tratar de evitar dárselo a pacientes con cardiopatía estructural, ¿sí? Por esto de la proarritmia que tienen. La flecainida. ¿Qué hace la flecainida? Deprime los canales rápidos de sodio, reduce esta pendiente, la velocidad máxima de ascenso es la velocidad de ascenso de la pendiente de la fase 0, con una cinética de comienzo y finalización lenta. ¿Sí? La disociación tarda de 10 a 30 segundos. Es un montón para estos fármacos porque vimos que los 1A eran 5 segundos, la lidocaína era de 1 segundo, esto dura bastante. Comparado con la lidocaína que decíamos recién de 1 segundo. Acorta el potencial de acción de las fibras de Purkinje, lo prolonga en el músculo ventricular y podría potenciar de esta forma o reducir la heterogeneidad eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que según cómo va a responder en ese organismo, puede crear o eliminar arritmias, ¿sí? Por eso son proarrítmicos. Entonces, puede frenar o facilitar reentradas, cancelar fibrilaciones auriculares o convertirlas en aleteos. O sea, son bastante inestables, sobre todo si yo lo asocio a pacientes con patología estructural. Ahora, lo que sí, en todos lados, frena la conducción. En todas las fibras cardíacas, aurículas, ventrículos, nodo AB, el sistema de Purkinje, frena la conducción. Y hemodinámicamente, lo que mayor parte hace es deprimir el gasto cardíaco, sobre todo en pacientes que tienen deterioro moderado o severo de la función sistólica. Se cree que pacientes que tienen función sistólica más del 40% pueden tolerar el fármaco. Dentro de la farmacocinética llega a concentraciones máximas en 3 a 4 horas, tiene una semivida de eliminación de 20 horas y se elimina prácticamente todo por orina. Tiene 2 metabolitos activos que tienen los mismos efectos pero menos potentes. Y los pacientes con insuficiencia cardíaca o renal se deben reducir las dosis. Tanto el propanolol como la amiodarona aumentan los niveles de flecainida, así que hay que tener cuidado cuando superponemos los fármacos. Y las dosis de inicio son de 100 miligramos cada 12 horas y se puede ir aumentando la dosis cada 50 miligramos 2 veces al día, pero ese intervalo de aumento no debe ser menor a 3 o 4 días. Y el máximo que puedo usar es de 400 miligramos días. ¿Cómo voy a vigilar? Con el ritmo cardíaco y con la duración del QRS. ¿Cuándo lo vamos a usar la flecainida?
para taquicardias ventriculares potencialmente mortales, principalmente en pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural, en taquicardias supraventriculares, que incluyen las auriculares, la FA y el aleteo, las TB polimórficas catecolaminérgicas, las arritmias fetales, y en niños se ha usado flecainida para tratarlas, pero ya vamos a ver que todavía no está tan comprobada la seguridad en la gestación de este fármaco, y cuando hay sospecha de síndrome de Brugada, lo que hacen pacientes propensos es elevar y generar el patrón en B1. También para estudios electrofisiológicos. Dentro de los efectos adversos, ya nos anticipamos antes, el más temido es la proarritmia, por lo cual se trata de usar en pacientes que tienen estas indicaciones, pero que son jóvenes o que uno ya chequeó por los antecedentes o que tengamos ecocardiogramas, que no hay patología estructural. Enlentece la conducción, lo cual hay que evitar darlos en los bloqueos AB de segundo grado, y hay que tener un uso prudente en los pacientes en los que tienen trastornos de la conducción intraventricular. Es inotrópico negativo, por lo cual va a empeorar insuficiencias cardíacas, y a nivel central puede generar confusión, irritabilidad, y son bastante frecuentes estos efectos adversos. Se recomienda, cuando se le administra flecainida y se le quiere dejar vía oral al paciente la flecainida, hacer pruebas de esfuerzo. Y esto es para tratar de crear, o sea, ver si el paciente desencadena arritmias, y también para ver si no tiene isquemias ocultas. Y lo que decíamos antes, que la seguridad del fármaco no está tan comprobada todavía durante la gestación, y su concentración en leche materna es mucho mayor que en plasma, de 2,5 a 4 veces. Y dentro de este otro grupo, del 1C, tenemos la propafenona, que lo que hace es bloquear las corrientes de sodio rápidas, igual que la flecainida, en menor medida en el músculo ventricular, más predominantemente en la fibra de Purkinje, y la disociación de receptores lenta, igual que la flecainida. Pero, a diferencia de la flecainida, lo que hace es un bloqueo débil de los canales de potasio y de los receptores beta, y enlentece la conducción prolongando los intervalos. Disminuye la excitabilidad y prácticamente suprime el automatismo espontáneo, el desencadenado y el sinusal. Hemodinámicamente es inotrópico negativo. Lo pueden solamente tolerar pacientes que tengan función sistólica más de 40%. Y farmacocinética, en plasma está en 2 o 3 horas, y la semivida de eliminación es de 17 a 20 horas. Dosis de 150 a 300 miligramos cada 8 horas. No hay que sobrepasar los 1200 miligramos al día, y existen dosis de liberación controladas que no están en todos los países, que es más que nada para los pacientes con FA, que son de 225 a 425 miligramos 2 veces al día. Cuando se ingiere con alimentos, aumenta su biodisponibilidad. Y cuando damos la propafenona, cuando tenemos taquicardias supraventriculares, FA paroxística, ¿sí? Esto se usa mucho en la Pillix Pocket, y en situaciones de TB, o cuando hay que suprimir extrasístoles ventriculares frecuentes. Efectos adversos no cardíacos, mareos, trastornos del gusto, visión borrosa, cardíacos, depresión del nodo B, del nodo sinusal, y TBE en pacientes con cardiopatía estructural. Lo mismo que veníamos diciendo hace bastante, que hay que tratar de evitar. Tenemos el grupo 2. El grupo 2, como dijimos antes, hay toda una clase destinada, vamos a hacer como un repaso general, y lo forman los beta bloqueantes. ¿Qué es lo que hacen? Actúan sobre las células del marcapaso, sobre el nodo sinoauricular y el nodo AB, principalmente durante 2 fases. La fase 4, que como vemos en el dibujito, lo que va a disminuir es la pendiente, entonces la va a prolongar, ¿sí? Le va a costar llegar al potencial de acción y desencadenar la despolarización, y además lo retarda, ¿sí? Entonces el potencial de acción tardará más en llegar al umbral, por ende en despolarizar esa célula. Y también actúa en la fase 3, ¿sí? Que es la pendiente de repolarización, ¿sí? Por ende va a prolongar esa repolarización, ¿sí? Si unimos estas dos cosas, lo vemos acá abajo, ¿qué efecto vamos a ver? Es la disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Al tardar en despolarizarse y prolongar encima esa repolarización, va a bajar la frecuencia cardíaca, y además disminuye la conducción. A nivel del electrocardiograma, ¿qué vamos a ver? La prolongación del PR. Dentro de los beta bloqueantes, como ya hemos visto, tenemos los selectivos, los
beta 1, que tenemos el atenolol, el esmolol, el metoprolol, el viso y el nebivolol. Y dentro de los no selectivos vamos a tener los beta 1 y beta 2 y los alfa 1 y beta. ¿Sí? Dentro de los alfa 1 y beta, el carvedilol y el labetalol, y dentro de los otros, el propanolol, el sotalol y el timolol. Van a inhibir de forma competitiva la unión de catecolaminas a los receptores beta-adrenérgicos, frenan el automatismo, y no solo en nodo sinusal, también en las fibras de Purkinje. También bloquean los canales de calcio tipo L y de sodio, y frenan la frecuencia de descarga sinusal entre un 10 a un 20%. Hemodinámicamente, ¿cómo van a repercutir estos beta bloqueantes? Ejercen efectos inotrópicos negativos, por lo cual pueden agravar situaciones de insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo los vamos a usar? En taquicardias supraventriculares rápidas, principalmente en FA y en flutter, sobre todo cuando son de origen isquémico o por estimulación adrenérgica excesiva. En los casos de pacientes que tienen tirotoxicosis o feocromocitoma, es la indicación de utilizar estos beta bloqueantes. Cuando tenemos taquicardias por reentradas en el nodo AB o taquicardias supraventriculares asociadas a síndrome de Wolff-Parkinson-White, cuando tenemos TB de causas isquémicas, y también se usa para prevenir la muerte súbita cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y deterioro severo de la función sistólica. Dentro de los efectos adversos, repasar un poquito: hipotensión, bradicardia, insuficiencias cardíacas, retirada brusca del fármaco puede agravar en pacientes con angina, cuadros anginosos, agravar episodios de EPOC o de asma, claudicación intermitente, fenómeno de Raynaud, hipoglucemias en diabéticos insulino requirientes y depresión. Con respecto a las dosis, ya directamente ya las vimos más detalladamente en la otra clase. La idea es hacer un pantallazo de cuándo usarlo y la acción de este grupo farmacológico. Y dentro del grupo 3 son los que predominantemente bloquean los canales de potasio. Pero, como vimos antes, actúan por todos lados, son el grupo más heterogéneo. Bloquean los canales de potasio, es decir, que van a actuar principalmente en la fase 3. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a prolongar el potencial de acción y el periodo refractario, y como vemos en la figurita en rojo, se estira ese potencial de acción. En el electro, que vamos a ver, un aumento del intervalo QT, y al aumentar el intervalo QT nos va a predisponer a las torsadas de Point, que va a incluir a la miodarona, al sotalol, a la dronedarona y a la ibutilida. La miodarona, como fuimos spoileando al principio de la clase, actúa sobre todos los grupos. O sea, está marcado que forma parte del grupo 3, pero este es el que realmente limita la clasificación de Vaughan, porque actúa en toda la fase del potencial de acción. Entonces, actúa como si fuese un grupo 1 porque bloquea los canales sodio inactivos, disminuye la pendiente despolarización en el músculo ventricular y deprime la conducción a frecuencias cardíacas altas. En el grupo 2, más que nada por su efecto antiadrenérgico, genera un antagonismo, pero no competitivo, de los receptores alfa y beta, bloquea la conversión de T4 a T3, y de acá vienen unos efectos adversos, y de esta forma disminuye la frecuencia cardíaca sinusal y prolonga el QT. Hace el efecto del grupo 3, que es bloquear los canales de potasio, aumentando el periodo refractario. En el electro genera aumento del PR. Y el grupo 4, que bloquea canales de calcio tipo L. Hemodinámicamente, ¿cómo va a repercutir la miodarona? Es un vasodilatador tanto periférico como coronario. Cuando se administra genera hipotensión, reducción de las resistencias vasculares sistémicas y de la fuerza contractil, por lo cual también es inotrópico negativo. Con respecto a la farmacocinética, tiene una absorción lenta, variable e incompleta. Las concentraciones plasmáticas van a llegar de 3 a 7 horas y su eliminación es hepática. El problema de la semivida de la miodarona es que es variable. En cada individuo cambia. Hay una media de 53 días, pero puede variar de 26 a 107 días. Se administra de forma endovenosa, se encuentra en sangre. Cuando la damos de forma endovenosa está en sangre de 1 a 2 horas. Cuando lo damos vía oral puede tardar de 2 a 3 días, incluso semanas. Las dosis de carga reducen esta variabilidad en el tiempo en que nosotros la vamos a encontrar en plasma. Según las proteínas, la mayor porcentaje, en el 96%, atraviesa la placenta y está presente en leche materna. Dosis, vía oral. De 1 a 3 semanas que empezamos el tratamiento, se dan dosis de 800 a 1600 miligramos al día. Luego, por 2 a 3 meses, se dan 400 miligramos al día. Y después de eso, si continuamos el tratamiento,
que se queda solamente con máximo 300 miligramos al día. Y endovenoso se usan dosis iniciales de 15 miligramos por minuto durante 10 minutos, luego 1 miligramo minuto por 6 horas, y se mantiene una dosis de 0,5 miligramos minuto el resto de las 18 horas restantes, o sea, 24 horas en total en la infusión. ¿Y cuándo lo vamos a usar? En las FA tiene una eficacia para el control de ritmo de 60 al 80%, en las taquis supraventriculares, taquicardias de la unión o aleteos, y también en el control de las taquicardias ventriculares tiene una eficacia del 40 al 60%. En pacientes portadores de CDI, ¿qué es lo que hace? Reduce la descarga del aparato. Efectos adversos, la mayoría son reversibles si sacamos el fármaco, excepto cuando se avanzó en el efecto adverso, principalmente en la fibrosis pulmonar, que es la más grave y temida de la amiodarona. También puede generar hipotiroidismo, esto por el efecto adrenérgico que tiene el fármaco, tiene hepatotoxicidad, ¿sí? Que generalmente son pacientes asintomáticos que elevan las enzimas, tienen disfunción neurológica, fotosensibilidad y pueden generar una pigmentación azul en la piel. A nivel cardíaco puede generar bradicardia asintomática, agravamiento de taquicardias ventriculares y empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Se hace un seguimiento de los pacientes con radiografías de tórax, laboratorios con funciones hepáticas y tiroides, y se les recomienda de forma aislada hacer funciones pulmonares con espirometría. Dentro de este mismo grupo, que decíamos que era bastante heterogéneo, tenemos el sotalol, que es un beta bloqueante adrenérgico, pero a diferencia de los otros, no tiene actividad simpático-mimética intrínseca y va a generar una prolongación de la repolarización. Alarga el tiempo de repolarización porque lo que hace es actuar sobre por los canales de potasio, y actúa también como inotrópico negativo. Hasta ahora todos los que vimos son inotrópicos negativos. Las dosis son de 80 a 160 miligramos cada 12 horas, se vigila el QT, y cuando se da en pacientes que tienen FA, taquiarritmias ventriculares, taquisupras, y se puede usar en chicos jóvenes o niños con cardiopatías congénitas. ¿Cuál es el efecto adverso temido? Las torsadas de punta de 2 al 5%, y en pacientes que tienen cardiopatía estructural esto aumenta al 4%. La ibutilida, que es otro de los grupos, no se comercializa acá. Su aplicación está destinada únicamente para el momento agudo de episodios de aleteo o FA, y no se usa como preventivo o para evitar el tratamiento a largo plazo de estas arritmias, solamente para tratar de revertir el control de ritmo en el momento. Prolonga la repolarización por bloqueo de los canales de potasio, se administra endovenoso 1 miligramo en 10 minutos. Y no debe usarse en presencias de QT corregidos mayores a 440 milisegundos, ni con otros fármacos que prolonguen el QT, ni cuando hay hipopotasemia, hipomagnesemia o bradicardia sin corregir. La conversión a ritmo sinusal sucede en un 60% de los pacientes con FA y un 70% con aletea. Y efectos adversos, más o menos lo mismo, todos los que bloquean los canales de potasio, que es la prolongación del QT y la predisposición a torsadas de punta. Y el último grupo farmacológico es el grupo 4, que son los bloqueantes cálcicos, que justo ayer tuvimos la clase de bloqueantes cálcicos. Se bloquean los canales de cálcico, tenemos los dihidropiridínicos y los no hidropiridínicos. Los no hidropiridínicos, que es el verapamilo y el litiazem, son los de mayor relevancia antiarrítmica, ¿sí? Los otros tienen mayor utilización más que nada en el tratamiento de la tensión arterial. Actúan en la fase 0 del potencial de las células marcapasos, como vemos en la figura, disminuyendo la frecuencia cardíaca y la conducción del nodo AB, y también siempre se enlentecen las pendientes. En el electro, ¿cómo lo vamos a ver? Porque aumenta el PR. Reducen la altura de la meseta de potencial de acción, acortan el potencial de acción a nivel del músculo, prolongan el tiempo de conducción a través del nodo AB, generan vasodilatación periférica, coronaria, hipotensión transitoria, y actúan como inotrópico negativo, por lo cual tampoco se toleran en pacientes que tienen funciones sistólicas deterioradas. ¿Cómo son las dosis? Para el control de fibrilación auricular, que es el uso que más frecuentemente se le va a dar al verapamilo, es en dosis endovenosas de 10 miligramos en 1 o 2 minutos, pasado 30 minutos se puede repetir la dosis. Y en vía oral se puede usar de 240 a 480 miligramos al día. Y el litiazem endovenoso son de 0,25 miligramos kilo en bolos de 2 minutos y se puede repetir dosis cada 15 minutos. Vía oral 120 a 360 miligramos día.
indicación es la taquis supraventricular. Ya vamos a ver que seguido de la adenosina es un fármaco de segunda línea de elección. Y efectos adversos, precaución en pacientes que ya vienen beta bloqueados, ¿sí? Y está contraindicado usarlos en pacientes que tienen bloqueos AB segundo o tercer grado o disfunción severa o menos del 40% del BEI. Y después tenemos otros antiarrítmicos que no están dentro de la clasificación de Bowen, que es la adenosina, que es un nucleósido endógeno, interacciona con los receptores A1 que se encuentran en la superficie extracelular de las células cardíacas, y lo que hace es activar canales de calcio similar a la acetilcolina. Por lo cual incrementa el calcio, acorta la despolarización auricular, hiperpolariza el potencial de membrana y disminuye la contractilidad en las aurículas. Con esto, que va a generar una disminución de la frecuencia sinusal. En el nodo AB provoca una prolongación transitoria, a menudo con bloqueo temporal, que puede ser de primero, segundo o tercer grado, pero de pocos segundos, que es el efecto adverso del fármaco, que lo vemos cuando utilizamos la adenosina. No actúa sobre vías accesorias, únicamente sobre el nodo AB, por lo cual hay que tener precaución en los pacientes que tengan sospecha de vías accesorias. Su acción es rápida y tiene una semivida de eliminación de 1 a 6 segundos. Para interrumpir una taquicardia supraventricular se necesitan bolos endovenosos que van de 6 a 12 miligramos. En niños puede usarse de 0,1 a 0,3 miligramos kilo, y lo que va a producir es una ralentización sinusal transitoria con bloqueo AB, que la duración generalmente es menor a 5 segundos, aunque parezca eterno. Las dosis mayores de 18 miligramos ya no suelen revertir arritmias, por lo cual esos, ¿viste? Cuando vemos los algoritmos, cuando ya se repiten por lo menos 3 veces la adenosina y no salió del control de ritmo la FA, hay que pasar a otro paso, porque ya se cree que con 18 miligramos no se recomienda utilizarlas porque no se vio que reviertan el ritmo. La indicación para taquis supras del nodo AB o por reentrada AB es de primera línea, y los efectos adversos es más que nada la disnea, el rubor, la opresión torácica, la parada sinusal o bloqueo AB, todos de forma transitoria. Y por último, la digoxina, que son glucósidos digitálicos, se conocen desde hace 1 millón de siglos, y su uso disminuyó con el tiempo más que nada por la presencia de antiarrítmicos de mejor calidad, y además por los efectos adversos que tiene, que en concentraciones estrechas pueden ser tóxicos. Se usa para el control de la respuesta ventricular, tanto en la FA como en el aleteo, ¿sí? Y actúan sobre el sistema nervioso autónomo, potencian el tono vagal central y periférico, generan una ralentización del ritmo de descarga de ese nodo sinusal, acortan el periodo refractario y prolongan en el nodo AB, o sea, prolongan a nivel del nodo AB. Actúan como inotrópico positivo, es el único de todos los antiarrítmicos que vimos que es inotrópico positivo, por lo cual lo toleran los pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Su efecto inicia luego de administrarse en minutos, con una concentración máxima en plasma de 1 a 5 a 3 horas, cuando se lo da de forma endovenosa, y cuando se administra vía oral puede tardar de 3 a 4 días. La semivida de eliminación es de 38 a 48 horas, y el fármaco se excreta prácticamente por riñones, por lo cual en pacientes que están en diálisis hay que ajustar las dosis. La mayoría de los pacientes requieren dosis diarias de 0,125 a 0,25 miligramos día, y solamente algunos pacientes requieren mayores a 0,5. La vigilancia sistemática de los valores de digoxina no está justificada en los pacientes. En los que tienen buenos controles de frecuencias cardíacas, o sea, de la respuesta ventricular, y no tienen ningún síntoma compatible con toxicidad, no hace falta hacerles laboratorios igual pidiendo el valor de la digoxina. Y los efectos adversos son cefalea, náuseas, vómitos, alteración en la percepción de los colores, malestar generalizado, y a nivel cardíaco, bradicardias extremas, taquiarritmias desencadenadas por las postdespolarizaciones tardías. Gracias.